¿Qué tal, jóvenes? Buen día, acá de nuevo desde Química Valdés. ¿Y ahora para qué? Para hablar de cómo hallar el grupo y periodo de un elemento en la tabla periódica. ¿A partir de qué? A partir de su distribución electrónica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero debemos separar, ¿no? ¿Cómo hallar grupo? ¿Sí? Para hallar un grupo, sabemos nosotros que hay dos exactamente tipos de grupo. Tenemos el grupo A y tenemos el grupo B. Entonces, si hablamos del grupo A, deberíamos recordar que los elementos que están en el grupo A tienen ¿qué? Tienen una terminación en distribución electrónica. Y su terminación en distribución electrónica, para ser exactos, es que S o P. Una de las dos. O sea, o bien el elemento que está en el grupo A, o bien termina en S, o bien termina en ¿qué? Termina en P. Entonces ya sabemos que los elementos del grupo A terminan en S o P. Y además de ello, deberíamos entender que debe haber ¿qué? Un número de grupo. ¿Y cómo vamos a hallar ese número de grupo? Sencillo. Vamos a hacer esto. Una sumatoria. Una sumatoria de electrones. ¿Y qué tipo de electrones? Eso. Los S más P. Entonces me está diciendo de que para hallar el número de grupo debo sumar los electrones S más P. Así es. Entonces ya tenemos una primera referencia. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si el elemento no es del grupo A? ¿Qué pasa, profe, si es elemento del grupo B? Perfecto. En el caso de que el elemento sea del grupo B, voy a decir que su terminación o puede ser D o puede ser F. ¿O no? Claro, profe, puede ser D o F. En el caso de que sea D, ¿yo qué voy a hacer? Debo de hacer también una sumatoria de electrones, ¿sí? Pero en este caso, yo voy a hacer la sumatoria de electrones de tipo S más D. ¿Por qué? Porque es distinto. Se suma S más D, ¿ya? Ahora, en el caso de que el elemento termine en F, de frente voy a decir que es de qué grupo. Es del grupo 3B, de frente, sin pensarlo. Es del grupo 3B. Ya, profe, ya tengo entonces esa referencia. Pero hay un detalle adicional. ¿Cuál es el detalle adicional? El detalle adicional es que nosotros debemos de darnos cuenta de que la suma S más D, si ustedes se ponen a pensar, puede llegar a ser que mucho mayor a 8. Y se supone que hay 8 grupos B, porque en S entran 2, en D entran 10. Entonces puede llegar a sumar 12 y no hay grupo 12B. Entonces vamos a tomar una referencia muy importante para las sumas S más D. Si la suma S más D fuera 8, 9 o 10, entonces yo voy a decir que es el grupo 8B. Si la suma fuera 11, entonces voy a decir que es del grupo 1B. Y si la suma fuera 12, voy a decir que es de qué grupo 2B. Muy importante. Entonces, este cuadrito hay que tomarlo de referencia para cuando nosotros estemos en esa situación y al sumar S más D nos salga 12 y no vamos a decir pues 12B, vamos a decir 2B, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cuadrito que nos permite hallar esto. Ahora, por otro lado, tendríamos que hablar del periodo. Y el periodo es sencillo, ¿sí? Entonces vamos a hablar aquí del periodo. ¿Y el periodo cómo lo vamos a entender? Sencillo, el periodo se entiende, uno, como el número de niveles. O sea, cuántos niveles ha tocado tu distribución. Y si no lo quieres entender así, otra forma es el número de frase. ¿En qué frase te quedaste si te acuerdas de distribución? O otra forma podría ser el máximo nivel alcanzado. O sea, si dice el máximo nivel alcanzado, profe, ¿a qué se refiere? A que te des cuenta cuál valor de n ha sido el mayor que se ha tocado. Y es lo mismo, el periodo significa lo mismo. Ahora vamos a el ejemplo, ¿no? A un ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo tengo que ubicar al elemento X que tiene número atómico 33, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir su distribución. Simplificada es la más adecuada aquí. Entonces sería que argón 18. ¿Por qué no el criptón? Porque se pasa y tiene que ser antes. Argón 18, tercer gas, cuarta frase, 4S, 3D, 4P. Entonces van 18 y 2, 20 y 10, 30 y 3, 33. Entonces me doy cuenta que este elemento acaba en P. Y como el elemento acaba en P, automáticamente yo voy a decir que es de qué grupo. Bueno, profe, voy a decir que es del grupo A. ¿Por qué? Porque termina en S o P, es grupo A. Perfecto. Pero ¿qué debemos de sumar? Dice, en el caso de que sea grupo A.
Debemos de sumar, ¿qué cosa? S más P. Sumemos S más P. 2 más 3, 5. Entonces estoy hablando que este elemento pertenece a qué grupo? Al grupo 5A. También conocido como nitrogenoide, como ustedes quieran. Perfecto. Ahora digo, aquí en toda esta distribución, ¿cuántos niveles máximos se han alcanzado? Bueno, profe, yo veo que termina en 4P y el nivel ahí es 4. Entonces, el máximo nivel alcanzado es 4. Pero puede ser 3, no, porque el máximo es 4. 3 es 1 menor. Entonces, el máximo, periodo 4. Ya está. Ahora vamos a otro elemento. De repente el elemento X que tiene un Z 77. Entonces, el elemento de Z77 que vamos a decir, el gas noble sería xenón 54. Este es el quinto gas. Toca la sexta frase que es 6S, 4F, 5D, 6P. 54 y 2, 56. Y aquí entra en 14, son 70. Para 77 solo faltan 7. Significa que D no se llenó, P peor. Entonces termina en D. Automáticamente al terminar en D, ¿tú qué puedes afirmar? Puedes afirmar que este elemento pertenece ya no al grupo A, sino pertenece a qué grupo? B. ¿Y qué debes sumar en el caso de que sea grupo B? S más D. S más D. ¿Y cuánto suma S más D en este caso? S más D, 2 más 7 suma 9. Y cuando la suma es 9 es 8B. ¿Está en el grupo 8B? Sí, perfecto. Y además veo acá en toda esta distribución cuántos niveles máximos se han alcanzado. Bueno, profe, yo me doy cuenta que termino en 5D, pero he tocado el 6S. Como he tocado 6S, ya toqué 6 niveles. Entonces, el máximo nivel que he alcanzado es 6. Por ende, el periodo es 6. Y con esto ya tenemos la información adecuada de cada elemento. No olvidar que al grupo 5A también se le denomina familia de los nitrogenoides, ¿o no? ¿Sí? Y al grupo 8B se les denomina familia de ¿qué? De los ferromagnéticos, y exactamente estamos hablando de ¿qué? De la segunda columna. ¿Está bien? Y hasta ahí tenemos un video de cómo hallar el grupo y periodo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.